Orar con los salmos. La respuesta del hombre a Dios. Salmo primero. Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los impíos, ni va por la senda de los descarriados, ni se sienta en el banco de los pérfidos, mas se complace en la ley de Yahvé, su ley medita día y noche. Es como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da el fruto a su tiempo y jamás caen sus hojas. Todo cuanto hace sale bien. No así los impíos, no, mas ellos como paja que lleva el viento. No aparecerán en el juicio los impíos, ni los pecadores en la asamblea de los justos. Porque Yahvé conoce el camino de los justos, mas la senda de los impíos se pierde. Dichoso el hombre. El salmo que tenemos que leer juntos no es una oración. Sabemos que los salmos son las oraciones del pueblo de Dios, pero este, que es el primer salmo, no es una oración, sino una exclamación, una bienaventuranza. Dichoso el hombre. Para entenderlo bien como exclamación, es decir, como expresión de una fuerte emoción interior, tenemos que tratar de saber de qué raíz nace, de qué intuición brota. Es una bienaventuranza. Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los impíos, que va junto con las bienaventuranzas de quien entra en el reino de Dios. Bienaventurados los pobres, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Se puede ver con la bienaventuranza de María, dichosa tú que has creído, o con la bienaventuranza de quien escucha la palabra proclamada por Jesús. Bienaventurados los que escuchan la palabra de Dios y la practican. Este salmo expresa una exclamación que viene de una intuición profunda que atañe al hombre. Es casi una premisa antropológica a todo el salterio. Fue puesto al comienzo precisamente como premisa a todas las oraciones del salterio para indicar qué es el hombre, qué clase de hombre es el que reza. Por eso debemos leerlo con esta pregunta. ¿Cuál es ese tipo de hombre? ¿Cuál es esa figura de hombre que aquí se la reconoce como dichosa, es decir, bien lograda? Naturalmente, la pregunta que sigue inmediatamente es si nosotros podemos compararnos con esa figura de hombre, si nuestra sociedad, nuestra vida pueden compararse con esta figura de hombre. Con estas preguntas dentro de nosotros, leamos ahora el Salmo. Es muy sencillo, parece hasta demasiado sencillo, si no fuera en realidad una síntesis de la sabiduría hebrea, una síntesis de lo que el hebraísmo considera que es el hombre ante Dios y ante la historia. Lo vamos a leer y a releer según sus partes. Después nos haremos algunas preguntas respecto de lo que nos dice el Salmo. ¿Quién es el justo? El Salmo se divide fácilmente en tres partes. La primera nos habla del justo, dice quién es el justo. Ante todo, dice quién no es el justo. Es el que hace algunas cosas y deja de hacer otras. Y después nos describe a este justo con una comparación, el árbol plantado cerca del agua. La primera parte del Salmo es, pues, un retrato muy sencillo del hombre que vive según la justicia. La segunda es el cuadro opuesto, el retrato de quien es llamado impío. ¿Quién es? ¿Con qué se puede comparar? ¿Cuál es su suerte? La tercera parte es una conclusión, cómo actúa Dios con el uno y con el otro. Ahora leamos cada versículo tratando de comprender qué nos dicen con sus imágenes. Ante todo describen la idea que el salmista tiene del hombre justo. Es un hombre definido, con tres realidades negativas y dos realidades positivas. Las negativas son: sigue el consejo de los impíos, no va por la senda de los descarriados, no se sienta en el banco de los pérfidos. Son tres cosas que el hombre justo no hace.
En la traducción esto no queda suficientemente claro, pero el texto hebreo describe las tres cosas que el hombre no hace, refiriéndose a tres movimientos fundamentales que designan al hombre en su estructura física: el caminar, el estar de pie y el estar sentado o acostado. Son tres posiciones en las que el hombre puede comportarse de modo negativo. Y noten bien cómo se describe este triple modo negativo. No como algo que el hombre hace por cuenta propia, como sería: dichoso el hombre que no camina por el sendero del mal, o que no se detiene para hacer el mal, o que no se sienta para meditar el mal. No se presenta individualísticamente al hombre en su fase negativa, sino en una sociedad. Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los impíos, que no va por la senda de los descarriados, que no se sienta en el banco de los pérfidos. Es decir, describe al hombre en la totalidad de su estructura física y también en la totalidad de su ser con los otros en una sociedad. Se presenta esta actitud negativa del hombre como el identificarse en una sociedad, en una mentalidad, en una cultura, como diríamos hoy, de signo negativo. Esta es la descripción de lo que no es el hombre justo. Es el hombre que no se deja arrastrar por una mentalidad, por una cultura, por un ambiente, por una visión del mundo, por una forma de pensar de signo negativo, injusto, tonto. Los versículos siguientes, en cambio, describen al hombre justo. Y aquí también es interesante ver que no es la descripción que esperaríamos a primera vista. Podríamos pensar que el hombre justo es el que no hace ciertas cosas, sino que obra la justicia, vive la experiencia de la caridad, sirve al prójimo, reza a Dios. Aquí se describe al hombre justo a través de una situación mucho más fundamental. Se lo describe en relación con lo que ama. La traducción dice: se complace en la ley de Yahvé. El texto hebreo es más fuerte: en la ley del Señor está su alegría. Esto es, la ley del Señor es su amada, es su predilecta, la escogida, es su elección preferida, es su elección de vida. Se describe al hombre en relación con lo que ama, en razón también de aquello en lo que piensa día y noche. El lenguaje es, pues, el del amor, del enamoramiento, algo que ha entrado dentro y que no se aparta ni del corazón ni de la mente. Él medita la ley día y noche, y la palabra traducida con meditar significa también un gesto corpóreo, es decir, murmurar, el susurrar con los labios. Por lo tanto, la idea es la de un hombre que día y noche saborea la ley, hace de ella su alimento. Parece ver esas figuras venerables de rabinos que casi ininterrumpidamente repiten de memoria la ley del Señor. Esta es la descripción del hombre justo, según lo que no hace y según lo que hace, o mejor, según lo que ama, según lo que más le interesa, según lo que tiene siempre dentro de sí, la ley del Señor que medita día y noche sin interrupción. No hay momento en el cual no esté enamorado de la ley. Se describe luego a este hombre con una comparación, como árbol plantado junto a corrientes de agua que dará fruto a su tiempo. Aquí la imagen nos parece casi trivial, pero sabemos que en Palestina son escasas las corrientes de agua y un árbol plantado cerca del agua es un lujo, es algo bien raro y por tanto es una situación excepcionalmente favorable. Este árbol plantado junto a las corrientes de agua hunde sus raíces en la tierra humedecida por el agua y por eso sigue el ritmo productivo de las estaciones. Dará fruto a su tiempo y sus hojas no se caerán, es decir, siempre permanecerá verde. Después se resume así esta comparación: todo cuanto hace sale bien. Concretamente, es la realidad de un hombre que le pone atención a todo lo que hace, o según una versión más de acuerdo con el hebreo, Dios le hace salir bien todas las obras.
Evidentemente, no en el sentido de un éxito inmediato, sino en el sentido con que pedimos en el Padre nuestro. Venga tu reino, ese reino de Dios que llegará infaliblemente. Quien pone su amor en la ley no quedará defraudado. Todo lo que él hace queda colocado en el justo camino para la construcción del reino y no tendrá que arrepentirse de nada de lo que ha hecho, guiado por este amor interior. Esta es la primera parte del Salmo. La segunda describe, en cambio, por contraposición al impío, al que no practica la justicia, no así los impíos, no, mas ellos como paja que lleva el viento. La imagen es la de quien no logra construir, ve que las cosas se le escapan de las manos, no logra tener en mano nada. Más bien, la imagen podría recordar la dispersión de los hombres que se proponen construir la torre de Babel para llegar hasta el cielo. Tratan de hacerse famosos con esta torre, pero su confusión interior los dispersa y por tanto no logran construir una ciudad, formar unidad. No aparecerá en el juicio los impíos. Y aquí la alusión probablemente se refiere al juicio final, al juicio de la historia. El que se encuentre en la categoría de los impíos no construye en la historia, porque el juicio sobre la historia lo encontrará carente. El Salmo termina con una frase de resumen: Yahvé conoce el camino de los justos. Es decir, pone de relieve el conocimiento amoroso, la ternura de Dios en el camino del hombre justo, mientras el camino del impío no se describe de por sí como sujeto a la ira de Dios, sino simplemente como algo que no sale bien, que se rompe, que se dispersa. Esta es la lectura del Salmo que, como ven, es muy sencilla en su expresión, aunque contenga símbolos que después la antigüedad cristiana asumió atentamente. Estas corrientes de agua en la tradición cristiana son el signo del Espíritu de Dios, y el árbol plantado junto a las corrientes de agua es el hombre que hunde sus raíces en el agua viva del Espíritu. Otro autor cristiano, antiguo, refiriéndose a este salmo, habla del palo de la cruz como árbol junto al cual y en el cual el hombre produce fruto. Por tanto, el simbolismo de este salmo se amplía hasta el bautismo. El hombre sumergido en el agua bautismal es el que produce el fruto de la vida según Dios. El salmo, en su expresión exterior, no tiene ninguna elevación lírica, más bien es una descripción sapiencial, pero la sabiduría de las palabras se debe a la profundidad de la intuición que comanda toda esta exclamación única que es el mismo salmo. La existencia humana es una lección. Después de haber leído y releído el salmo, preguntémonos qué es lo que se dice sobre el hombre, cuál es la premisa antropológica a todo el salterio, quién es exactamente este hombre a quien se le dice justo, quién es exactamente este hombre a quien se le dice impío. Notamos que este discurso antropológico sobre el hombre se distingue de cualquier discurso puramente evolutivo. Es un discurso dramático, porque es el discurso del hombre que del bien evoluciona hacia lo mejor. Es una contraposición, una elección, un discurso profundamente ético-moral. El hombre sigue un camino o sigue otro. Continuamente está ante decisiones serias que tienen consecuencias dramáticas para él, para su vida y para la vida del mundo. La aventura humana no pasa de una experiencia a otra. Es una aventura que va de una decisión a otra y toda decisión compromete el futuro del hombre. Este salmo está lleno de un sentido dramático de la existencia humana que es una elección que puede ser equivocada y equivocada definitivamente. Una elección en la que el hombre se pone en juego a sí mismo, su porvenir, su mismo ser como hombre. El hombre se hace o se destruye en sus decisiones. Se encuentra ante decisiones constructivas o destructivas respecto de él o de los demás. Nadie escapa de esta realidad dramática. Este es pues el sentido del discurso antropológico que se pone como premisa a los salmos, que están marcados precisamente por esta dramaticidad del bien y del mal,
del amor y del odio, de la luz y de las tinieblas, de la verdad y de la mentira. Y el hombre continuamente está llamado a elegir entre todo esto. Después de haber acentuado la dimensión dramática de la antropología que se encuentra en este salmo, podemos preguntarnos atentamente quién es el impío o el injusto de quien se habla. La primera aplicación que podemos hacer es a nivel moral. El hombre justo es el que hace el bien. El injusto es el que roba, el que mata, el que es violento, el que explota al prójimo, el que siembra división, odio. El hombre justo es el que sirve al hermano, el que perdona, el que ama, el que reza, el que adora. Por tanto, podemos resolver la doble descripción a nivel moral y ciertamente esto se encuentra también en la óptica del Salmo. Pero hemos visto que en la descripción que se hace en los primeros versículos, el punto de referencia es más elevado. Se describe al hombre no según la conducta moral, sino en relación con lo que ama. Entonces, ¿quién es el hombre justo? Es el hombre que vive de la palabra de Dios, el hombre que ha elegido como amor la ley entendida como Torá, es decir, como proclamación de lo que Dios es para el hombre y de lo que el hombre está llamado a hacer en la palabra de Dios. En realidad, pues, este salmo describe la bienaventuranza del hombre que ha comprendido que lo hace ser él mismo no es simplemente un esfuerzo de perfección moral, sino su relación con la palabra de Dios, el dejarse alimentar por la palabra, el dejarse sumergir en la palabra como en las raíces del árbol en el agua. La referencia a la alegría del hombre es esta capacidad de meditar la palabra, de hacerla su alimento día y noche sin interrupción, sabiendo que ningún aspecto de la experiencia es extraño a la palabra de Dios y al mensaje de su palabra. El hombre que aquí es llamado dichoso es el hombre que ha comprendido que no es el autoconstruirse lo que lo llevará a sentirse justo, sino la aceptación de la palabra de amor que Dios le da. Esta palabra me dice quién soy yo, a qué estoy llamado, cuál es la grandeza de mi llamada, cuál es la esperanza de mi vida, cuál es la esperanza del mundo. El hombre que ha comprendido esto es el hombre justo, esto es, el hombre que vive una vida moral. La moralidad del hombre va pues unida a la capacidad de dejarse interpelar por esta palabra que lo ha creado y que lo explica en lo más profundo de sí mismo. ¿Y quién es el hombre no justo? El hombre no justo es el que no logra captar el primado de la palabra, que no logra comprender los horizontes que se abrirían a su vida si supiera acoger la palabra de Dios. Es no justo en cuanto rechaza la palabra. Evidentemente, la palabra tiene muchos modos de llegar al corazón del hombre, modos que no son exteriores, pero que lo llaman desde el interior hacia la verdad, la justicia, la donación de sí. Sin embargo, el hombre se califica siempre por esta capacidad de salir del cierre del egoísmo y acoger la palabra que lo invita a la donación de sí. Un hombre así se califica no por una moral de las obras, sino por una moral de los frutos. Es árbol plantado junto a las corrientes de agua y que dará fruto a su tiempo. No es el hombre que actúa solamente por una imposición interior, sino el que florece y da fruto, es decir, el hombre cuya acción es la extensión amorosa y razonable y auténtica de sí mismo. Este hombre es realmente auténtico y la sociedad que él forma es una sociedad auténtica, la sociedad que da fruto en el sentido que no solo construye cosas, sino que edifica desde el interior comportamientos y modos de ser. Por una moral de los frutos. Esta es la moralidad del hombre que escucha la palabra, la moralidad que da fruto a su tiempo, es decir, que madura a lo largo del camino del hombre, según el tiempo de desarrollo, según una realidad que sigue la armonía cósmica y también la armonía interior. Esta es la imagen del hombre y de su moralidad que nos presenta el Salmo. Entonces podemos hacernos algunas preguntas. Sugiero 3 sobre las que podemos reflexionar pidiéndole a Dios que nos ilumine con su palabra. La primera pregunta, ¿vivo verdaderamente la palabra de Dios? Es decir, ¿la palabra es algo que me llena el corazón, que me alimenta, o es algo
que me es exterior, lejano. Si nos interrogamos a fondo, veremos que la palabra está mucho más cerca de nosotros, de nuestra vida, de lo que podemos a primera vista decir o desdecir. Pero notemos inmediatamente que a la pregunta ¿vivo de la palabra? No se puede dar una respuesta genérica, hay que dar una respuesta específica, esto es, en mi vida. ¿Qué tiempos le doy a la palabra? Recordemos que el Salmo dice, su ley medita día y noche. Ahora, si observo el ritmo de mi vida día y noche, ¿cuánto tiempo dedico a escuchar la palabra? ¿Y cuánto tiempo, en cambio, dedico a lo que es dispersión, como paja que lleva el viento? Preguntémonos seriamente cuánto tiempo podemos quitarle sin ningún perjuicio a lo que puede ser la escucha indiscriminada, al mirar indiscriminado la televisión, el perder el tiempo sin un fin preciso, para dedicarlo en cambio a la escucha y a la lectura de la palabra. Si en este tiempo es claro que no vivimos de la palabra y por tanto ella no tiene en nosotros esa fuerza que se describe aquí, vivimos de la palabra. ¿Qué tiempo dedicamos a escuchar la palabra? ¿Qué tiempo dedicamos en este Adviento, en esta preparación para la Navidad por la mañana, por la tarde, día y noche? Es decir, marcando el ritmo del día y el ritmo de la noche, escuchando la palabra. Segunda pregunta. ¿Qué gestos nos hacen vivir de la palabra? Nos hacen vivir de la palabra todos esos gestos que son un fruto, es decir, una expresión real de mí en relación con los demás. Preguntémonos individualmente y después en los siguientes días también en común, ¿qué gestos nos hacen vivir de la palabra? ¿Qué gestos marcan en nosotros la eficacia de la palabra que hemos escuchado? ¿Qué gestos de perdón? ¿Qué control de los sentimientos en familia? ¿Qué control de mis emociones? ¿Qué control de la fantasía, de la mente, del cuerpo? ¿Qué control de todo lo que puede ser mi modo instintivo de reaccionar es fruto de la palabra? Es decir, ¿expreso aún en mi cuerpo que me alimento de la palabra y vivo de ella? En síntesis, ¿vivo de la palabra? ¿Qué gestos me hacen vivir de la palabra? Tercera pregunta. ¿Cómo viviremos la próxima Navidad demostrando que vivimos de la palabra? ¿Será una Navidad de disipación como paja que se lleva el viento, siguiendo el afán consumístico que todos los años nos acosa y del cual es muy difícil escapar? ¿O más bien seremos capaces de dedicar un momento para esta Navidad al sacrificio, a la caridad, al servicio de la comunidad? Y sea así una Navidad vivida, acogiendo la palabra que se hace carne. Y oremos juntos a María Inmaculada, que supo acoger la palabra para que nos conceda esa profunda experiencia de alegría interior de la que nació este salmo. Que este salmo de palabras tan sencillas, tan poco poéticas en apariencia, sea para nosotros lo que debe ser, es decir, un grito del corazón de quien ha comprendido que la palabra de Dios, Dios que nos habla y se nos revela, es el todo de nuestra vida y es capaz también hoy, ahora, de cambiarla.